En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Con boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Dios perdona tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este segundo domingo después de la Navidad, que es del Evangelio según San Juan. Y vamos a escuchar la parte primera, el himno, que se encuentra en el capítulo 1, completo. Entonces es Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Y dice así: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que, al venir a este mundo, ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la sangre, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha predecido porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracia, paz a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Segundo domingo del tiempo de Navidad, y nos encontramos con un texto que se ha ido un poquito de lo que veníamos diciendo. Este año el Evangelio del general de la lectura es Lucas, pero bueno, un texto del Evangelio según San Juan. ¿Sí? Estuvieron investigando la parte etrusca. No, eso se inventó. ¿No lo hicieron? Habría que averiguarlo. ¿Qué han hecho ustedes? No, acá no, por lo menos. Acá no, pero... Porque digo, siempre lo perdí, porque eso me interesa. Ah, bueno, pero siempre podemos hacerlo. Sí, podemos hacerlo. ¿Por qué no? Hay que encontrar a alguien que sepa. sepa de eso. Juan es un evangelio un poquito distinto, por eso cuando se los clasifica, Mateo, Marcos, Lucas participan de un grupito ahí que se llaman los sinópticos, porque más o menos tienen ahí el mismo orden de cosas sobre la base de Marcos, y Juan es algo que tiene otro tipo de construcción. Bueno, siempre está la discusión de qué es lo que entra en la Biblia y qué es lo que queda afuera, y bueno, y las tensiones. Bueno, y este año también es interesante, porque 2025 son también un tiempo de aniversario,
porque son los 1700 años del Concilio de Nicea. O sea, el credo niceno, aunque el que nosotros usamos es el Nicea de Constantinopla, pero, es decir, y acá, fechas interesantes a tener en cuenta cuando leemos este texto juanino, que por supuesto es muy anterior. Por más que uno dice, bueno, Juan, cuando se lo trata de datar, de ponerle una fecha, bueno, están los que discuten que es temprano y están los que discuten que es tardío. Y es lo que se puede ir sacando, ¿no? Sacando a través de, por ejemplo, otros textos, otros papiros, y también, bueno, uno tiene a textos de la patrística primera, Clemente de Alejandría, y es donde hay menciones de los textos, y bueno, esto ayuda como para acomodarlos. Pero bueno, el 325 es el año del concilio de Nicea. Entonces uno se pregunta, bueno, esos viejos, Nicea. Sí. Esto viene porque en el 313 de nuestra era, Constantino, bueno, fue un acuerdo entre Oriente y Occidente, pero en el 313 hay un acuerdo, edicto, en Roma de la libertad de culto. Es donde el cristianismo dejó de ser un grupo terrorista y fue reconocido como algo más. El cristianismo pasó a ser oficializado, aunque por más que hay una cantidad de discusiones, el emperador siguió siendo la figura principal en los cultos paganos. Y Constantino se va a convertir un ratito antes de morir, unos cuantos años después. Pero bueno, se navegaba tiempos complejos y el cristianismo pasa de ser justamente un grupo terrorista, así lo habían visto los otros, los anteriores, a ser un grupo oficializado. Bueno, esto pasa en todos los momentos de la historia, ¿no? Estos vaivenes históricos, lo que también le dio un crecimiento muy grande porque entre varias cosas interesantes estaban exentos de impuestos. Bueno, claro, entonces, claro, no es que la gente sea... No, 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 no. El tema de los impuestos en todas las épocas es un tema. Bueno, entonces, ¿cómo se sostiene lo común? Una cantidad de preguntas. Ahora, claro, los viejos cristianos y cristianas estaban no felices. Estaban, bueno, contentos de que no siempre es lindo que a uno no lo persigan, sin duda. Pero después decían, ahora todos estos que se convierten y se vienen a bautizar en hordas, lo vienen para no pagar los impuestos. Bueno, también tenían razón, ¿no? Entonces, O sea, el que no pagaba, tenía esa opción, no pagaba los impuestos. claro, entonces, bueno, y empieza estas cuestiones típicas de toda época de que los cercanos políticamente también tienen beneficios. Entonces el cristianismo se va a instalar. Está el kit de la cuestión de siempre. De todas las épocas, de Exacto. todas las épocas. Entonces, bueno, en medio de eso, ¿por qué miramos esto ahora que estamos leyendo Juan? Porque estamos leyendo un texto que andará por el 100 y pico, más o menos, de nuestra era. Evangelio según San Juan, más o menos una fecha conservadora está ahí, se redactó en el 100 y pico, con variantes. Y ahí entran los problemas, porque este himno que hemos leído ahora tiene algunas dificultades de traducción, tiene un montón, y discusiones porque, bueno, no hay coincidencias en todos los papiros. Inclusive, si pusieron atención, el texto que utiliza Leborati en esta edición varía un poquito de la primera edición de Leborati, que es la que tuvieron en pantalla, que es donde yo levanté el texto. Estas tensiones que nunca ha habido, digamos, tensiones que estén exentas de su propia época y su propio contexto. Y entonces hay que poder mirar el contexto, pero hacerse preguntas acerca de aquello que se sostiene. Claro, leemos en el
2025 ya, porque ha arrancado un texto del año 100, pero que entre medio hay toda una historia, que tampoco podemos simplemente decir, acá no ha pasado nada, porque ha pasado de todo. Y más cerca nuestro, para después sí ir al himno, más cerca nuestro, y especialmente en el caso de los ámbitos de las tradiciones protestantes, particularmente en el hemisferio donde estamos, y teniendo en cuenta la parte occidental y la parte sur, hacemos este recuadro, y al hacer esto empezamos a decir, bueno, ¿cómo fueron las influencias de lo que recibimos? Porque puro no hay nada. Siempre está, como ese dicho que dice que todo está coloreado con el vidrio, ¿no? Con el cristal con que miramos. Eso está siempre. La cuestión es si podemos tomar o no un poquito de conciencia de que miramos con cristales y que siempre miramos con cristales coloreados. Es decir, un poquito, porque entonces decir, bueno, si siempre lo miro con el cristal azul, alguna vez por ahí también cambio el color, lo miro de otra manera, y bueno, más allá de mis propias elecciones y opciones, me da un poquito de perspectiva. Cuando leemos estos textos, no podemos evitar esto. Y hemos heredado, en gran medida, y todavía la tenemos, porque no es que cuando las cosas se van moviendo en el tiempo, todo se acomoda, no, todo es un despiol. A las explosiones convive todo junto. Pero en el caso nuestro protestante especialmente heredamos una, una forma de entender la fe, teología. La teología liberal norteamericana, que tiene raíces europeas y todo, pero llega acá vía Estados Unidos, que especialmente del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y bueno, hay mucho del protestantismo allí. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que esto lo que nos trae es algunas cuestiones que rompían con las clásicas llamadas la ortodoxia y traían ciertas otras cosas que en su momento, bueno, abrieron, pero finalmente también son producto de una época. Es decir, ¿qué había con esto? Y venía especialmente la cuestión científica, lo que se demuestra científicamente, como que si la ciencia fuese una cuestión cerrada, donde ahí están las verdades absolutas, y no hay. Por lo menos mirarlo con cierto, es decir, dinámicamente, cuidadosamente. Y entonces, también una idea de que la humanidad había llegado a ser madura y adulta. Entonces, ya no necesitaba ni de la tutela de la iglesia, ni de la tutela del Estado, ni de la tutela de nadie. Cada uno, cada una eran adultos responsables, donde, junto con esto también, algo que chocaba con las ideas tradicionales de que el ser humano es esencialmente bueno en el fondo y está medio corrompido nomás por situaciones de la sociedad y todo, pero si uno puede limpiar esto, esto es antiguo también, ¿eh? No es solo que aparece ahí, son como cosas que reaparecen. Y que en realidad toda experiencia religiosa es válida, lo cual dentro de sus límites uno también estaría muy de acuerdo en afirmar esto, pese a no poner su firma bajo la teología liberal, donde en realidad lo importante era y permea, y entonces ahí está la pregunta, ¿cómo esto permea y sigue estando cuando leemos estos textos como hoy, y donde nos preguntamos si a 1700 años del concilio de Nicea, que es el credo que se utiliza en las grandes fiestas en la iglesia, sigue teniendo algún valor? Es decir, esto chocaba con esta idea que arrancó, qué sé yo, por ahí hacia el 1800, ¿Concilio de dónde? Nicea.
Esto es griego todavía. Esto es griego. Es la antigua tradición griega, año 325. O sea, seguimos con eso. O no, o no. Aquí está la cuestión, si seguimos o no. ¿Qué traían estos de la visión del liberal? Bueno, decían, para la persona cotidiana, la gente de todos los días, la idea de un Dios trinitario es muy complejo. Entonces, Dios que trinitario, la Trinidad. Así, dice, eso es muy complicado afuera. Lo importante es cómo yo experimento mi fe. Y ponían el acento en esto. Claro, como todas las cosas, algo hay. El problema es cuando eso se convierte en el criterio único. Porque entonces, como mi experiencia de fe va a ser diferente de la de los demás, sí o sí, porque cada uno es cada uno y cada una, y no hay forma de hacer algo uniforme en eso. Y tampoco estaría bueno intentar hacerlo. Pero el problema de esto es cuáles son los referentes, especialmente en los conflictos. Porque entonces yo me imagino a Dios como yo quiero. Y para los liberales, en el fondo, eso estaba bien. Porque la religión pasó. Tienen su opinión. ¿Y cómo navegamos en esto las diferencias de opinión? Porque después está el problema de la puja del poder. Cuando un grupo dice, bueno, mi experiencia de fe, se la impongo a los demás. Y entonces uno lo ve, ¿no? O sea, esto navega en todos los ámbitos, en la política, en la iglesia, en todo navega. Entonces ya no hay un elemento externo que pueda servir de criterio regulador y simplemente es el grupo que logra agarrar el poder. Está a la vista. En la Iglesia Evangélica Luterana Unida es un claro ejemplo de los fracasos, sí, es de los fracasos de este modelo y de que al no haber algo es simplemente cómo. Por eso uno se pregunta, bueno, ¿por qué hay tanta reticencia hoy en la Iglesia Evangélica Luterana Unida a levantar vocaciones? Y porque van a cuestionar a el cuerpo pastoral existente, por eso. Y como no hay criterios, y es solo quien impone, el miedo es que vendrán otros a imponer otra cosa. Pero no es porque hay un punto, digamos, donde esto no es nuevo tampoco. El luteranismo lo vivió después de Lutero. Había más luteranos que Lutero y estaban los filipistas, los de Felipe Melanchthon, flor de dolor de cabeza, eso. Ya lo vamos a traer, ya lo vamos a traer a Felipe Melanchthon también a la mesa. Tiene una mesa llena de personajes. Melanchthon fue un gran pedagogo de época al que organizó 1530 por ahí para ubicarlo. Estamos más acá en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa entonces con esto? Lo que nos va a pasar es este modelo que todavía está y que como a todos los seres humanos nos pasa, vivimos sacudones de cambios de época y hay un gran miedo al futuro, entonces nos tratamos de refugiar en el pasado que nunca existió. Nos refugiamos en el pasado porque es el único lugar donde nos sentimos seguros, protegidos. Lo que pasa es que el pasado, entre comillas, si hubiese un pasado verdadero, era tan complicado como el presente. Entonces lo que tenemos que hacer es fabricarnos un pasado ideal. En la psicología nos van a decir, en el Una cosa supuesta, que nos fabricamos y que nos ha ayudado mucho la televisión y todo a fabricarnos lugares ideales. ¿Se acuerdan de la familia Ingalls? Que sí, tenían problemas, pero se querían. ¿Se acuerdan de todas esas series televisivas? Enfrentaban muchos problemas, pero las familias estaban unidas. Había una serie de valores clásicos que se sostenían. ¿Cómo eran las películas? Los buenos usaban sombreros blancos y los malos sombreros negros, ¿no? Entonces era identificable. Y claro, claro. Y esto lo que daba era, en medio de las crisis, ciertas seguridades. En el fondo, el amor, la familia, todo se sostenía. Bueno,
Todo eso en la primera mitad del siglo XX se vino abajo. Se nos vino abajo. Se derrumbó. Se derrumbó. El mundo maravilloso adulto, donde la ética era lo central y todo el mundo desprendidamente se ocupaba del bienestar, se cayó. Vinieron los 30, vino la Segunda Guerra, vino el nazismo, y entonces todo eso se derrumbó. Y entonces aparece, bueno, especialmente, también aparecen las reacciones de volver a leer. Dentro de la tradición protestante, a leer. Dentro de la tradición protestante aparece Karl Barth, ahí. También aparecen otros, ¿no? Pero en la teología protestante, Karl Barth, con la teología de la palabra, es un núcleo central. Y a contrapartida de lo que venían haciendo, ¿qué hace Barth? Vuelve. Si uno toma, bueno, no vamos a tomar los 80 tomos de la dogmática, porque hoy no los vamos a leer. Pero si uno toma el librito chiquito, Bosquejo de Dogmática, que entre todos los libros que les debo, se los voy a poner también, ¿qué hace Barth? Vuelve a la Trinidad. Volvemos a la base. A la base. ¿Por qué? Por tener un criterio externo. Porque esto de que cada uno pone lo que quiere, creyendo que toda la gente, todos éramos buenitos y todo, cosa que choca de contramano con la noción tradicional de pecado en todas las tradiciones. O sea, pero eso era algo viejo, de otra época, hasta que explotó la Segunda Guerra y después vimos el horror de los campos de concentración. Y eso es una pequeña muestra. Miremos nuestro mundo actual, simplemente. Miren los diarios. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? A los luteranos les pasó lo mismo, como decíamos con los filipistas y todo. Por eso, finalmente, juntaron los papeles en ese libro de la Concordia y dijeron, aquí están las confesiones. Que las confesiones luteranas no eran un para afuera, como se convirtieron después. Pero Lutero todavía existía, ¿no? 1500 y pico, ya no. Y O entonces, sea, eran las ideas de él, pero él no. y ya no está, y entonces cada uno agarra y todos eran más luteranos que Lutero. Pasa con todo. Y entonces, hoy uno dice, ¿cómo leemos este himno juanino de estas cosas que otro teólogo vamos a meter, Schleiermacher, que es un poco, aunque Ritschl es el padre del liberalismo teológico, pero ya está ahí. En esto de simplificar y hacer las cosas como yo las siento. Claro, después aparecen otros maestros de la sospecha, viene un Freud a decir, bueno, miren, claro, muchachos, muchachas, dicen, miren que el egoísmo es la base de algunas cosas, ¿no? Es genial. Y dice, el egoísmo está ahí. Yo cuando pienso que es un genio, pienso que estoy pensando en contra de mi Dios. No, tal vez hay que, no sé si todos escuchan el diálogo de la mesa, pero el tema acá es cómo, por lo menos, esta construcción de ser humano que tenemos, cómo funcionamos. Y entonces, estos que habían tenido esta mirada muy positiva, muy de un mundo evolucionado, claro, con una idea también de evolución Sí. continua y no lo que hoy en día vemos que es todo disperso y chispazo, donde el futuro siempre está llegando. Pero ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo lo abordamos? No sabemos. Creo que ninguno sabe. La cuestión es cómo observamos para hacer esta gimnasia. Y entonces, aquí, este texto juanino de ya posiblemente el segundo siglo, ¿no? Sin entrar en las discusiones de cuándo se redacta finalmente el texto que tenemos hoy en día, ¿Eso qué es? la Biblia. Y con las variantes de los distintos papiros y todas estas cosas, y con las dificultades de traducción,
Es más, uno toma el texto griego clásico que leemos y donde dice, y yo lo leí y digo, pero esto estaba así, si esto tuvimos al doctor Ricardo Pietrantonio, que era especialista en el Evangelio según San Juan, ahí estaba su tesis, y que fue profesor de la facultad en el tiempo, así que Juan a martillazos, hay una generación que lo tiene. Y uno dice, pero, a ver cómo es esto cuando dice lo de la ley, ¿no? 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Dice, ¿cómo? ¿Nos han llegado cómo? Por Jesucristo. Pero Y uno dice, ¿cómo está es? bien. Y de golpe dice, clases de Pietrantonio, y uno mira el texto griego y ese pero, ese gina, no existe en el texto griego. Simplemente los pone juntos. Bueno, ahí daría para meternos. Ahora, ¿dónde nos vamos con todo esto? Introducción al nuevo año, por un lado. Toda esta pequeña introducción que duró más de lo esperado. Para decir, este es el año donde vamos a tener en cuenta, conmemoramos los 1700 años del Concilio de Nicea. ¿Cuántos? 1700. No es poca cosa, ¿eh? Para 2000 y piquito de años de cristianismo, 1700 son un par de años. Donde en aquella época, tal vez una de las cosas más interesantes no está en el mismo concilio, sino sus consecuencias. Fue ponerle límite al poder de los obispos. Lo que parece ser un lugar de empoderamiento, en realidad es poner límite. ¿Quién le puso el límite? El propio concilio pone límite, que es la fe verdadera, la trinitaria. ¿Quién es Jesucristo? Y cómo esto después va a entrar a funcionar en todo el sistema cristiano, donde aparece un regulador que es externo a mis propios sentimientos y mi propia voluntad. O sea, hasta ahora, más o menos, en el caso de los luteranas, la Trinidad no se discutía y era cuando había problemas, bueno, es lo que hizo Karl Barth en los 30, cuando desbarranca Europa y especialmente Alemania, donde el luteranismo fue cuna. Barth, ¿qué hace? Vuelve a lo trinitario. Lo vamos a encontrar también en otros. Lo vamos a encontrar en Bonhoeffer, lo vamos a encontrar en Sass, y una cantidad, porque Barth veía en esto, en lo trinitario, defender la unidad de Dios contra la opinionología, donde la opinionología estaba al mismo nivel de cualquier otra cosa. Claro, mientras sea opinionología y quede claro qué es eso, el problema es cuando la opinionología se convierte en el nuevo dogma. Claro, en verdad, y peor, verdad absoluta. Otra cosa que la teología liberal traía es que, claro, como es también un producto de una época, y en general era moralista, porque construía una respuesta con una moral de época que no es la de hoy. Entonces, mucho del moralismo en lo evangélico simplemente es un producto de aquello. Cosa que la reforma del siglo XVI rompía con el moralismo medieval y después reaparece. O sea, estas cosas que van y vienen, ¿no? Como un péndulo loco que va para un lado, va para el otro y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que tenemos como centro? Bueno, no vamos a tratar de desarrollar todo esto, así como Barth defiende la unidad de Dios en la Trinidad. Moltmann, que falleció hace poquito, tal vez uno de los últimos grandes, esos capitostes de teólogos, decía que mantener este acento trinitario original era muy importante. Miren dónde Moltmann trinitario, de la Trinidad de Dios es. Moltmann decía, Dios no es un monarca absoluto como se lo quiso pintar. Es trino, es una comunidad trina de tres personas en un solo Dios, tres personas. Esto que siempre Padre, Hijo, Espíritu Santo. La clásica Trinidad. Y Moltmann decía, pero es lo clásico, es lo clásico. Entonces Moltmann decía, ahí está esto de que el tema del poder en el mundo humano, si uno es creyente en ese modelo trinitario, está regulado. El Padre actúa en ciertos ámbitos,
La redención es a través de Jesucristo, único Hijo, que en este texto aparece esta cuestión, Jesucristo, Dios, antes de todos los tiempos. Esto vamos a navegar en el año también, porque fíjense que en el himno que hemos leído, la presencia de la encarnación es temporia, pero Jesucristo es preexistente. Ahí hay problemas del tiempo, claro, de antes de todos los tiempos. Credo niceno, antes de todos los tiempos, luz de luz, Dios de Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, porque en todas las cosas fueron hechas. ¿Se acuerdan del credo niceno? Lo habrán visto alguna vez en algún culto en la época. Entonces, sí o sí, si uno estuvo vinculado a esos ámbitos, sí o sí está. Y ahí está la clave para poder navegar y leer. Es decir, un mundo cambiante con todos sus desafíos, ¿cómo los tomamos? Con acuerdos de claves de lectura de esos rumbos. Lo hemos leído hoy en el gran himno introductorio de Juan. Juan el Bautista, porque estamos leyendo a Juan Evangelista, ¿no? Juan el Bautista es la lámpara, Jesús es la luz. Y aquí es la confusión que hay que evitar a través del texto y en nuestras propias vidas cuando leemos. Jesucristo es lo que la luz del mundo. La luz, y después sigue Juan, la luz y las tinieblas, todas estas tensiones, ¿no? En estas cuestiones. Sí, 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 y tienen razón. Jesucristo es la clave, es la luz. Juan es la lámpara y uno no confunde la lámpara con la luz. Hay un bellísimo y larguísimo sermón de San Juan Crisóstomo en Santa Lucía, allá cuando los sermones duraban horas. Yo me preocupo por unos minutos, pero los sermones duraban horas. Y la gente estaba media aburrida y ya se hacía de noche en Santa Sofía, el templo más grande de la cristiandad, que hoy es un museo, una mezquita, fue después un museo. Santa Sofía. Y San Juan Crisóstomo, que está predicando, mientras lo está haciendo, que nota que la gente se está yendo, ¿no? En la cabeza, los ujieres empiezan a encender las lámparas de aceite de Santa Lucía. Entonces la gente mira, y entonces, ¿qué dice San Juan en ese sermón impresionante? Así como nuestra vista vaga tras otras luces y no estamos siguiendo la palabra, dice, así nos pasa cuando confundimos las lámparas con la luz verdadera. Bueno, nuestro texto de hoy nos orienta, nos trae de vuelta y dice, bueno, ¿dónde está la clave? Jesucristo. ¿Pero quién es Jesucristo? Porque no es la construcción individual, personal, que por supuesto que es así como lo experimentamos y está bien, pero tiene una referencia. Por eso hay tanto énfasis en enseñar el catecismo a las niñas y a los niños. Bueno, por lo menos lo había. Como pese a que el modelo de la teología liberal ya se cayó en los 30s y se terminó de despatarrar con el final de la Segunda Guerra, cuando el mundo quedó mirando el horror, sigue estando presente. Y es lo que de pronto uno dice, bueno, ¿por qué a nadie le interesa la oferta a veces que tenemos como iglesia? Que no ofrece nada, ofrece todavía aquello de otra época y encima de mala calidad. Entonces, lo que nos trae de pronto Juan a través de los siglos, ¿no? Porque estamos leyendo un texto del año, pongámosle 100, sin entrar en la discusión de la época, es esto de cómo ubicamos nuestra fe en personal con la fe de todos los tiempos y cómo eso ha sido un elemento rector a través del tiempo para evitar caer en estas cuestiones de construcciones personales que terminan siempre en grupos sectarios. No hay fe de todos los tiempos. ¿Cuál es? A ver, bien, ¿cuál es? La trinitaria, bueno, sí, es aquí. dentro del cristianismo, si uno va al budismo y a otros, habrá otros modelos. Ahí habrá otros modelos.
Ahora, si uno se queda en el modelo cristiano, es por acá. Uno dice, es por otro lado, y puede ser, para quien lo diga, pero entonces ya no es parte de esto, es parte de otra cosa, que hoy en día está perfectamente bien también. Pero el problema es la confusión, donde todo es lo mismo, entonces nada es nada. Y donde finalmente, a la hora de construir ética, queda simplemente atada a mi propia mirada individual, moralista, porque el problema del moralismo es cuando se lo critico a los moralismos ajenos, los que no me gustan. El propio siempre es lindo porque es propio. Está perfecto porque es mío. Y entonces, y hasta ahí uno dice, bueno, el problema es que no solo es mío, sino que yo se lo voy a imponer a los demás. Y ahí está el problema. Ahí es donde patina. Y ahí es donde no me impongan y no impongo. Entonces, ¿pero cuál es el regulador entonces? Volvemos y bueno, aquí decimos, en la tradición decimos, bueno, la Biblia es la norma, normans, entonces es norma. ¿Cómo la leemos? Lo discutiremos, pero es la norma. Eso no cambiamos. No confundimos la interpretación con el símbolo. No confundimos la lámpara con la luz. No confundimos mi propia opinionología con los universales. Es decir, ahí está el problema. Y lo que nos ha traído hoy San Juan, el evangelista, es esta distinción. No confundimos a Jesucristo con el texto, el medio, la lámpara. O sea, el texto da testimonio de, apunta, quien redime, sana y salva es Jesucristo. ¿Cómo interacciona? Bueno, a través de una cantidad de mediaciones, pero no las confundimos. Hoy nuestro gran problema que enfrentamos son estas confusiones, donde finalmente, ¿dónde terminan? En la puja por el poder. Porque como la única forma de implementar mi propia opinión es tener el martillo y martillar a los demás, termina en eso. Entonces se hace cualquier cosa por sostener el poder y no la búsqueda de aquello que la lámpara alumbra, la luz que trae vida a la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Y solo es una pequeña introducción a nuestro año, donde el concilio va a estar presente, los textos bíblicos, pequeña, breve introducción hacia al pasar, como quien hace un comentario. Pero es lo que va a abrir nuestro año. Vamos a estar navegando por San Lucas, el Evangelio de la Misericordia de Dios, junto con todas las preguntas éticas, el concilio y cómo esto nos regula para evitar justamente el tema de los emperadores o emperatrices que se instalan con el poder, o por lo menos el deseo del poder absoluto. Lo trinitario pone esto en jaque. Así que, gente, bendecida semana. Que este camino de la lectura de los textos, la apertura del hermoso himno del Evangelio según San Juan, que nos podría haber dado unas 3-4 horas, porque total, la materia del doctor Pietrantonio duraba un semestre completo. Así que nosotros simplemente lo hemos tocado de pasada, donde podemos encontrar los elementos que no nos van a solucionar el problema, pero nos van a dar pistas de cómo aquello que se nos viene encima, cómo son los movimientos de aquello que se sostiene en el tiempo, que no podemos ir a buscarlo al pasado, sino cómo vemos en este futuro que se nos adelanta. Está en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Es decir, venga a nosotros. Nosotros no decimos, vamos nosotros a tu reino, venga a nosotros. Bueno, es una picardía de nuestro Señor Jesucristo. Venga a nosotros tu reino. Nos pasa porque, pero lo importante es que lo tenemos. Porque acá justamente está el comentario, dice, ¿cuántas veces lo rezamos y nos ponemos a... Pero lo importante es que lo tenemos. Tenemos un lugar a donde ir. El problema es cuando no tenemos nada y estamos en la oscuridad total. O
estamos, como diría McLuhan, en ese túnel donde vemos la luz y decimos, ¡ah! La luz de la esperanza. Y McLuhan dice, cuidado que es el tren que viene de frente. Más bien hay que saltar de las vías, ¿no? Y no quedarse ahí en el medio contentos. Pero ahí está la clave. Ahí está la clave. O sea, tal vez no pusimos mucha atención en el Padre Nuestro, venga a nosotros otra vez. Pero lo tenemos. Pero tenemos la clave. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿no? Esto de que cielo y tierra tienen algo de interrelación, donde esperamos que las cosas, para que estén más o menos bien, estén acomodadas. Y que cuando se nos desacomodan, se arman problemas. No Se importa. acomodan de repente todas juntas. Y se desacomodan todas juntas. Eso es. Y dicen, pues, ¿qué pasa? Es como el dominó. Taca, 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 taca. Es el mundo en el cual vivimos. Es el mundo en el cual navegamos. Pero justamente ahí es donde la pregunta es, muy bien, en esta navegación, ¿cuál va a ser la brújula que usamos? O sea, hasta los navegantes en otros tiempos, ahora hay GPS, ¿no? De todas maneras, mejor tener una vieja brújula a mano por las dudas que se corte internet. Tiene la derecha la brújula. Porque por ahí se corta internet. ¿Y cuántas veces uno mira el GPS en esta gran ciudad de Buenos Aires? Y yo digo, y digo, ¿dónde está el sol? ¿Dónde está el río? ¿Dónde está? Ah, no, el río está para allá. Entonces, bueno, el norte está para allá, el sur para allá. Y digo, no, me estás diciendo que vaya por acá. Mejor, bueno. Todo esto es parte de un mundo cambiante donde todos los elementos, el GPS es necesario hoy en día, no funcionamos sin eso, pero también un ojito en la brújula ayuda. Y eso es un poco lo que va a ser nuestro recorrido en este año. Preguntarnos si la brújula que miramos, que tiene que ver con un elemento muy del pasado, realmente si está funcionando o no. Porque sí, a menos que se desmagnetice, que haya quedado arriba el tránfo, ¿no? Y entonces... Y mientras está magnetizada la aguja, trabaja. ¿Estará magnetizada hoy en día? Y esa va a ser nuestra pregunta para el año. Si no miramos los cielos, ¿no? Que también son lugares para mirar. Gente, que esta semana, en este nuevo año, tengamos una muy bendecida semana y que nos preparemos para tener el ánimo de que la luz de Cristo en nuestras vidas también es la luz que nos permite mirar todas estas cosas para encontrar rumbos en los tiempos actuales. Amén. Así sea. Oído un sol en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios, y al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, al salvar los pecadores, vino al seno virginal. Gloria al Verbo encarnado, en la humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. De paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. Entregado al alma tierna, tú nos traes vida y luz. Has tu majestad dejado y buscarnos te has dignado.